Los parlamentarios andinos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú sesionaron entre el 22 y 25 de agosto en Bogotá para discutir y aprobar iniciativas sobre temas cruciales para los pueblos de la región. Las sesiones plenarias iniciaron con la presentación del mural Génesis de la Libertad Andina, de autoría del maestro ecuatoriano Mario Oñate y ubicado en el Auditorio Libertadores de la sede central del organismo en la capital colombiana. Uno de los principios fundamentales del Parlamento andino debe ser revalorizar la cultura. Si bien este organismo de integración es para andar bajo un solo camino, pues debemos de hacer aquello buscando siempre el bien común de los pueblos de la región. Esa es la importancia, que hoy estemos juntos entre países hermanos, recordando, conmemorando esta fecha y haciendo del arte un instrumento de esa conmemoración. Nosotros lo que reivindicamos precisamente es esas bondades, que tiene cada uno de nuestros pedacitos de territorio. Y si Mario Oñate, a través de esta obra artística, lo que hace es juntar esos pedacitos de territorios, pero a la vez, juntar también las bondades y la potencialidad de lo que para nosotros es nuestro horizonte, la gran patria. El martes 22 de agosto se realizó la ratificación de la posesión y juramentación de los parlamentarios andinos de la representación del Perú ante la plenaria del organismo. Parlamentarios de la representación parlamentaria del Perú: Víctor Rolando Sousa, Alan Carson Fraile, Jaime Osvaldo Salomón Salomón, Mario Francisco Zúñiga Martínez, Jorge Luis Benjamín Romero Castro. Respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico de la comunidad andina, del Parlamento andino y la República del Perú, con legítimos representantes del pueblo peruano ante el Parlamento andino. Si así lo hicieren, que Dios, la patria y los pueblos andinos los premien, y si no, que él y ellos los demanden. Quedan ustedes, a partir de la fecha, oficialmente y reglamentariamente posesionados y juramentados como parlamentarios andinos de la República del Perú para el periodo constitucional 2016-2021. Muchísimas gracias, muchas felicidades y mucho éxito en esta comunidad. Durante las sesiones plenarias de agosto, se realizó la ceremonia de condecoración al expresidente del organismo y parlamentario andino por Perú, Javier Reátegui Rosselló, a quien le fue otorgada la Medalla de la Integración en el grado de Gran Cruz, en honor a su ardua labor a favor de la integración regional. La presidenta Edith Mendoza y el secretario general Eduardo Chiliquinga impusieron el máximo galardón del Parlamento andino al también exministro del Perú. Hermano Javier Reátegui, Medalla de Integración en grado de Gran Cruz. En el marco de su gestión en la presidencia, el ex parlamentario Reátegui brindó todo su apoyo a la nueva gestión y en la etapa institucional del Parlamento andino. La mesa directiva, en uso de sus atribuciones reglamentarias, resuelve otorgarle al parlamentario andino Javier Reátegui Rosselló la condecoración Medalla de la Integración en el grado de Gran Cruz y hacer entrega de la misma en sesión solemne en el mes de agosto de 2016 en el marco del periodo ordinario de sesiones. Estar el día de hoy en esta plenaria de la que he sido miembro por los últimos 5 años, acompañado de personas que aprecio y a quienes estimo de manera especial. Quiero agradecerles profundamente por su afecto, su comprensión y su reconocimiento. Desde el Parlamento andino pude ser parte de aquel sueño de Bolívar, de ver unidos a nuestros países. La experiencia fue realmente muy valiosa, pero me di cuenta
de la enorme responsabilidad que teníamos como parlamentarios andinos y nos propusimos trabajar muy duro, generando cambios muy profundos y renovando la gestión. Hoy veo con mucha satisfacción la incorporación de Argentina como miembro observador del Parlamento andino. Seguimos avanzando en la integración. Asimismo, fue realizada la posesión y juramentación de los presidentes de las comisiones, así como la aprobación de su conformación. La presidenta del Parlamento andino, Edith Mendoza, tomó el juramento de los parlamentarios. Honorables parlamentarios Oscar Darío Pérez Pinedo, Silvia Salgado Andrade, Mauricio Gómez Amín, Alan Carson, Tucapel Jiménez, han sido designados como presidentes de las comisiones parlamentarias permanentes del Parlamento andino. Por lo tanto, juran ustedes respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico de la comunidad andina del Parlamento andino como presidentes de las comisiones permanentes. Si así lo hicieren, que Dios, la patria y los pueblos andinos los premien, sino que Él y ellos los demanden. Quedan oficialmente y reglamentariamente posesionados a partir de la fecha como presidentes de las comisiones permanentes por el periodo institucional 2016-2017. Muchas felicidades y mucho éxito. Ustedes son el motor de este Parlamento. Muchas gracias. Queda usted oficial y reglamentariamente posesionada y juramentada como presidente de la Comisión Especial de la Mujer por el periodo 2016-2017. Felicidades y mucho éxito. Los parlamentarios andinos debatieron el proyecto de marco normativo para la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Con el propósito de fortalecer la propuesta jurídica, se contó con la intervención de la doctora Viviana Aido Almagro, representante y asesora de Programa para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres en la oficina de Nueva York, y quien se encuentra desarrollando una misión especial en la oficina de ONU Mujeres en Colombia. En primer lugar, es un honor poder estar aquí en este espacio de interlocución, de debate y de reflexión en torno a un tema tan importante como es este Marco 18. Al Parlamento andino por la invitación que nos hacen a estar aquí hoy como ONU Mujeres y por poder valorar ese documento, el Marco Normativo 18 sobre violencia contra las mujeres. Algo que nos parece muy interesante de este documento es precisamente el hecho de que no trate de manera aislada el fenómeno de la violencia, sino que también hable de la participación política, de la necesidad del empoderamiento económico de las mujeres, de la necesidad de una igualdad de género como base de sociedades más justas. El documento se basa en un marco conceptual y en enfoques que creo que son muy pertinentes, acorde con los instrumentos y con las plataformas internacionales previas en materia de violencia contra las mujeres, como son obviamente la CEDAW o también a nivel regional la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Me parece que sobresalen entre los enfoques del documento el diferencial y el de los derechos humanos, a través de los cuales se reconoce que la interseccionalidad de ciertos factores puede incrementar el impacto de la violencia en la mujer víctima, así como la necesidad de tener presentes tales factores durante el proceso de atención. Entre los principios del marco normativo me gustaría destacar también esa necesidad de dar visibilidad y de denunciar la discriminación y la violencia contra las mujeres y el llamado a los países del Parlamento andino a la transformación de las estructuras, las tradiciones y prácticas que legitiman y perpetúan el patriarcado. La cantidad de nuevas formas de violencia que no se están tratando desde instrumentos de estas características, que sin embargo este marco normativo lo aborda, o por ejemplo algo tan importante como es la violencia política que se ejerce sobre las mujeres. Tener marcos normativos de esta calidad es enormemente positivo, pero si realmente desde los gobiernos, desde los estados, desde la sociedad civil, desde el sector privado, no nos tomamos en serio la implementación real para avanzar hacia sociedades que sean más igualitarias, es simplemente papel mojado por mucho que lo tengamos en nuestras legislaciones. Me parece que es notable el hecho de que refrenda la fecha del 25 de noviembre, ese Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, y anima a su conmemoración a los estados parte del Parlamento andino, lo cual es nuevamente indicativo
de que entre los objetivos de este organismo está el de trabajar en pos de la transformación de los imaginarios colectivos que asocian en ocasiones el espíritu latino con permisividad y con tolerancia a la violencia contra las mujeres. Gracias otra vez por vuestro trabajo, por avanzar en igualdad como premisa de paz y convivencia y por expulsar de todos los espacios la violencia que sufren las mujeres, que es en definitiva semilla de tantas otras violencias y tantas guerras que se producen en el mundo. Y nosotros, como Comisión Especial de la Mujer, asimismo resaltando la iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia, pues estamos trabajando sobre la violencia, sobre este marco normativo que ya hace 3 o 4 sesiones que lo vamos debatiendo y seguimos nutriéndolo para sacar algo bueno, una norma que vaya en beneficio sí, de todas las mujeres de la región. Es el actuar del hombre, concientizar, sensibilizar para con nuestra esposa, nuestra mamá, nuestras hijas, hacer campaña, los hombres salir en una campaña, especialmente en la comunidad andina, para demostrar de que no estamos de acuerdo ya con el feminicidio, la violación y otras cosas más que se dan, y hay muchas cosas que ni siquiera tienen ya nombre para con este tema. Teniendo en cuenta la reorganización de las comisiones del Parlamento andino, durante la reunión de las comisiones, sus nuevos integrantes conocieron los proyectos que se estaban debatiendo y discutieron la nueva agenda que desarrollará cada comisión para el periodo 2016-2017. Posteriormente a las reuniones, los presidentes de cada comisión entregaron el informe ante la plenaria del organismo. El proyecto de normativa regional sobre los derechos de la mujer y la protección frente a la violencia. En ese sentido se conoció las observaciones hechas por ONU Mujeres. Podríamos decir que contamos con un proyecto definitivo desde la comisión. El orden del día de esta comisión giró en torno especialmente a ponerse al tanto de los principales temas de la comisión, especialmente en lo que tiene que ver con la propuesta de marco normativo sobre seguridad alimentaria y nutricional y los avances en los términos de referencia del marco normativo sobre convivencia, seguridad ciudadana y crimen organizado, en el cual se establecen los elementos para el debate y la cooperación regional en materia de seguridad alimentaria, nutricional y erradicación de la pobreza. La comisión revisará el mencionado informe, que contiene unos lineamientos de política pública que son concordantes con varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 aprobada el año pasado en Naciones Unidas. De igual forma, se revisó un proyecto de términos de referencia para el marco normativo sobre convivencia, seguridad ciudadana y crimen organizado. En la Comisión de Educación se contextualizó la agenda que está pendiente a todos los nuevos miembros de la misma y se estableció las prioridades correspondientes. Primero, respecto a la acreditación de la calidad de las universidades de la región y la homologación de títulos, que es un tema que está en construcción dentro de la mesa técnica. Segundo, tenemos un proyecto enviado por mesa directiva respecto de los derechos de la comunicación. Estamos igualmente avanzando en el tratamiento de este proyecto y el compromiso es debatir ya en la siguiente sesión. Y tercero, el proyecto de marco normativo sobre etnoeducación en la región. Se puso también de hincapié en la posibilidad o la necesidad, aspiraciones justas que especialmente la delegación de Perú, que compartía con la de Colombia, de iniciar el proceso de un proyecto para que el funcionamiento de la Universidad Andina Simón Bolívar lo realice tanto en Perú como en Colombia. Entonces se pidió apoyo técnico para iniciar al menos estos procesos.
Propuesta de marco normativo sobre equidad intergeneracional, el mecanismo defensorial internacional para las futuras generaciones, una propuesta desde la región andina. Otro proyecto del Tribunal de Justicia Ambiental, Climático y de la Vida. Y otro ha sido proyecto de marco normativo para la gestión del riesgo de desastres. Estos proyectos no se han aprobado. Se ha pedido por los miembros que componemos, somos nuevos, para poder primero conocer y la posterior sesión. Reglamentario, en primer lugar se procedió a retomar los temas que habían sido trabajados previamente por la Comisión. Uno sobre el Producto Interno Bruto Verde y las diferentes formas de medición o de conceptualización que están allí planteadas. Y se vio cómo se iba a coordinar con la Comisión Tercera para ver la mejor forma de completar el proceso de trabajo que se había venido realizando. El segundo tema es sobre turismo comunitario, donde se está buscando, hay un proyecto de marco normativo y hubieron avances presentados insumos por la Secretaría Técnica que han sido muy valiosos, y se quedó que el expresidente de la Comisión, con esos insumos y aportes de los miembros, para la sesión de septiembre traería una propuesta terminada, digamos, para poder discutirla. En tercer lugar, se vio la propuesta de la parlamentaria Silvia Salgado sobre el tema de los paraísos fiscales. Se tomó cuenta de este proyecto, que es tan importante en términos de la reglamentación que se da en nuestros países, y hemos acordado para la sesión de septiembre invitarla para que presente el proyecto y poder tener, digamos, un avance sustancial que después pueda ser presentado al Pleno. Se sugirieron dos temas adicionales. El primero, sobre cadenas productivas, en la medida en que la complementariedad productiva es un aspecto fundamental de la integración, y porque está como tema central no solo en la comunidad andina, sino también en la Alianza del Pacífico y en otros procesos de integración, y que puede servir para el sector empresarial, en el caso de bienes, de servicios, de pequeños productores, de diferentes agentes económicos y sociales, para estudiar y ver qué posibilidades tenemos para buscar algún tipo de propuesta en esta línea. Y el segundo tema nuevo que ha sido planteado y aprobado por la Comisión es el de integración fronteriza. Y se conceptuaba que si en algún lugar se percibe o se palpa con mayor intensidad la integración, y nos parece que es fundamental retomar la reflexión sobre los mecanismos que se pueden dar, máxime cuando a nivel político se están dando reuniones de gabinetes binacionales al máximo nivel, de forma tal que podríamos entrar en coordinación no solo con los parlamentos nacionales para tratar de que sean leyes nacionales, como ha planteado el senador Restrepo y también se ha planteado en la Comisión, sino con los ejecutivos de nuestros países. Y teníamos un proyecto pendiente el mes pasado, un proyecto presentado que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, para que se decía, ¿no es cierto?, recomendar las enmiendas que se hicieron en Kampala sobre el crimen de agresión, y que recomienda a los países ratificar las enmiendas del Estatuto de Roma, ¿no es cierto?, para todos los países miembros del Parlamento andino. Fue debatido y aprobado por unanimidad para ser presentado a la plenaria. Posteriormente se presentó la ayuda a memoria sobre las gestiones adelantadas para enviar y complementar el proyecto del marco normativo en salud, y las sesiones plenarias realizadas, donde se ha contado con la participación de diferentes expertos sobre este tema. De la misma manera, se informó que la Organización Panamericana de Salud en Colombia remitió recientemente sus observaciones y recomendaciones, las cuales se incluirán al proyecto del marco normativo. Finalmente, se recordó a todos los parlamentarios miembros de la Comisión Quinta la importancia de que remitan sus comentarios y observaciones respecto a esta materia. Jorge Luis Romero mencionó la importancia de poder sesionar en los diferentes países, lo cual tendría un impacto técnico, social y político en cada país,
Y al respecto, el presidente de la comisión, a mí, me tocó explicarle que ya hemos sesionado en diferentes países, pero a lo mejor no con la frecuencia que se esperaría, y le recomendamos a él que se dirigiera o que hiciera esta misma petición a la mesa directiva. Todo cuanto puedo informar, presidente. Los parlamentarios andinos debatieron los proyectos de instrumentos de pronunciamientos publicados en la Gaceta Oficial para las sesiones plenarias de agosto. Entre los temas discutidos, fue debatida y aprobada la iniciativa del parlamentario andino por Chile, Tucapel Jiménez, de la Comisión Quinta, para que los estados ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional CPI y las enmiendas de Kampala. Artículo primero. Urgir a los países miembros del Parlamento andino que son parte del Estatuto de Roma a iniciar y darse un seguimiento puntual a los procesos de ratificación e implementación en la legislación nacional de las enmiendas de Kampala, asegurándose de esa manera que la prohibición y la tipificación penal de la agresión sea incorporada al arsenal jurídico internacional y nacional de todos los países latinoamericanos como una herramienta indispensable para promover y proteger el derecho humano fundamental a la paz de todos los individuos y grupos que viven en nuestras sociedades organizadas. Artículo segundo. Realizar un llamado a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la ratificación o adhesión al acuerdo sobre privilegios e inmunidades según sea el caso. Artículo tercero. Alentar a los Estados miembros que son parte de dichos instrumentos la importancia de la promoción de su universalidad a través de los contactos bilaterales con países que aún no son parte del Estatuto de Roma, en particular Cuba y Nicaragua, que son los únicos países hispanohablantes de la región latinoamericana que no han ratificado el Estatuto de Roma. Artículo cuarto. Adoptar las medidas necesarias para lograr la íntegra y efectiva implementación del principio de complementariedad del Estatuto de Roma a través de proyectos de leyes que permitan armonizar la legislación nacional en lo referente a la tipificación de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y la inclusión de los principios incluidos en el Estatuto de Roma. Artículo quinto. Adoptar las medidas legislativas necesarias para que en la legislación nacional se establezcan mecanismos de cooperación apropiados que permitan una cooperación eficaz y efectiva con la Corte Penal Internacional. Pedir a todos los estados partes de la Corte Penal Internacional que realicen esfuerzos en común para mejorar a escala nacional la calidad del enjuiciamiento de los delitos de mayor gravedad, como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión. Artículo séptimo. Solicitar a los miembros que envíen un informe sobre la implementación del Estatuto de Roma y de las obligaciones de cooperación con la Corte Penal Internacional, como también de la ratificación de ambas enmiendas de Kampala, es decir, sobre el crimen de agresión y sobre los crímenes de guerra en relación con armas prohibidas en los conflictos armados de carácter no internacional y su implementación en el sistema legal nacional. Artículo octavo. Alentar a los Estados miembros en capacidad de hacerlo a que contribuyan al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional y sus familias, al Fondo Especial de Reubicación de Testigos, así como al Fondo Fiduciario para la participación de los países menos adelantados y otros estados en desarrollo, con el objeto de facilitar su participación en la Asamblea de los Estados Partes. Queda aprobado, señores parlamentarios, el proyecto de recomendación presentado por el parlamentario Tucapel Jiménez. El Estatuto de Roma es un derecho, es un tratado internacional del cual surge la Corte Penal Internacional, y lo único que busca la Corte Penal Internacional es la paz en el mundo. Y lo que estamos haciendo con esto, entendiendo que todos los países presentes acá ya tienen ratificado este Estatuto de Roma, por lo tanto yo creo que es una tremenda contribución que estamos haciendo como Parlamento andino para seguir, ¿no es cierto?, trabajando por la paz en el mundo. En el último día del periodo ordinario de sesiones de agosto del Parlamento andino, se realizó la sesión plenaria Perspectivas para un marco normativo andino en salud pública, en el cual intervinieron la doctora Margarita Beatriz Guevara Alvarado, ministra de Salud Pública de la República de Ecuador, y el doctor Jaime Restrepo Cuartas, rector de la Universidad de Santander de Colombia. Me sumo a esa inquietud que tiene el Parlamento andino en conformar, en crear esta ley marco donde nos sintamos cobijados todos los países, formar parte de este ejército de revolucionarios y revolucionarias que queremos el cambio en nuestro país. Nosotros que somos parte de este sueño andino, sueño latinoamericano, tenemos que crear marcos legales
donde la ciudadanía con su participación se empodere y luche sobre los derechos que no pueden retroceder. La salud es un derecho que garantiza el Estado y que vincula el ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la educación, al trabajo, a la cultura física, a la seguridad social, a los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir o el summa causa. Y por ende nuestro trabajo tiene un enfoque intersectorial y todos los sectores ponemos el hombro para garantizar este derecho a la salud. La ley propuesta por ustedes justamente habla para que los sistemas de salud de nuestros países salgamos adelante. Necesitamos que los ministerios de salud ejerzamos la rectoría. La ley marco estatutaria en salud de Colombia es como una especie de ideal bellísimo. Es una obligación del Estado y en eso se recalca que es el Estado el responsable de la atención de la salud, que en nuestro caso es una combinación de una atención pública con una atención privada, que la atención pública está dada a través de la solidaridad con el pago de los servicios de salud que los sectores que trabajan aportan a la salud en Colombia. Los elementos esenciales que contempla la ley estatutaria figuran en la propuesta que ustedes están haciendo para la comunidad andina. Disponibilidad de los servicios y las instituciones para toda la prestación de servicios de salud. Aceptabilidad de los pacientes, con autonomía, con respeto por ellos y por su dignidad, y con la adecuada confidencialidad que debe tener la prestación de servicios de salud. Una accesibilidad para todos sin discriminación ninguna. Una calidad de idoneidad en la prestación del servicio. La característica universal también en todas las etapas de la atención. De igual forma, con el propósito de fortalecer el proyecto de marco normativo en gestión del riesgo de desastres, los parlamentarios andinos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú contaron con la intervención del consultor internacional e investigador en gestión del riesgo de desastres, Óscar Guevara Arévalo. Los primeros modelos de gestión del riesgo están relacionados con esto, con el ciclo de los desastres. Este modelo tiene algo muy interesante y es que la gente lo recuerda, lo conoce y aparte de eso es fácil de entender. Uno dice, hay que hacer prevención, mitigación, respuesta, reconstrucción. Y ahora viene algo que se llama los modelos contemporáneos. Entonces la reflexión de los modelos contemporáneos dicen que el riesgo se fundamenta en procesos dinámicos, que en general la construcción del riesgo de desastres tiene unos contextos históricos muy importantes, el hecho de cómo hemos venido desarrollando, creciendo las ciudades, el tipo de construcciones que hemos hecho. Gestión correctiva, tratar de reducir los riesgos que ya existen. Gestión prospectiva, anticipar nuevos riesgos. Gestión reactiva, siempre el tema de preparación y respuesta, cómo reaccionamos cuando un riesgo se materializa. Y el tema de gestión financiera, las opciones para diversificar y transferir el riesgo, cómo hacemos una adecuada preparación. Y es que una de las experiencias más exitosas en gestión institucional, de gestión del riesgo de desastres, estuvo de la mano de la comunidad andina y es la fuente que está citada aquí. Esta es una de las publicaciones de un proyecto que fue financiado por la Unión Europea que se llamó Predecan, en la que se buscó hacer una incidencia regional en gestión del riesgo de desastres a partir de elementos conceptuales muy sólidos. Y en realidad son tan buenos que todavía los seguimos usando. Digamos, este es un producto de esa iniciativa internacional que se llamó Predecan, que estuvo alojada dentro de la comunidad andina y que terminó resultando en el diseño de 6 procesos. 1. Generar cultura y conocimiento sobre el riesgo de desastres en diferentes ámbitos. Prevenir riesgos futuros. Proceso 3. Reducir riesgo existente. Hay otros 3 procesos relacionados a este enfoque contemporáneo. Preparar la respuesta, este es igual al enfoque pasado.
recuperar, reconstruir. Y el tema de responder y rehabilitar. En el contexto de cambio climático hay un tema muy importante. Cuando nosotros miramos las proyecciones de cualquiera de nuestros países andinos, estamos dando cuenta que en promedio nuestras ciudades y nuestros territorios se están calentando. Y es que lo que estamos planificando para el futuro, con la excusa del cambio climático como punto de entrada, nos está revelando unos conflictos de uso del suelo tremendamente importantes para el futuro. Entonces, digamos, los conflictos por uso de suelo son tremendamente importantes y no podemos, o sea, la agenda pública para poder balancear esas agendas, eso es uno, digamos. Digamos, ese es un tema fundamental, un ejemplo, digamos, muy relevante, y es cómo no creamos nuevos riesgos futuros a partir de ese conflicto que hay sobre usos de suelo. El vicepresidente del Parlamento Andino por Colombia y senador de la República, Juan Carlos Restrepo, presentó un proyecto de declaración en respaldo a los acuerdos alcanzados entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, para poner fin al conflicto en el país. Esta iniciativa contó con el apoyo unánime de la plenaria y será presentada al presidente Juan Manuel Santos y el Congreso Nacional. Saben ustedes que el día de hoy para Colombia es tal vez uno de los días más importantes de los últimos 60 o 70 años que hayamos vivido. Haber logrado un acuerdo final en el proceso de diálogos que se entablaron con las FARC por parte del gobierno del presidente Santos hace más de 4 años, se constituye tal vez en uno de los hechos políticos más relevantes de la historia de Colombia. A través de esta declaración simplemente ratifica su deseo y su acompañamiento para que la paz de Colombia se constituya también en la paz de la región. El 24 de agosto de 2016, el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia alcanzaron el acuerdo definitivo para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. El Parlamento andino ha definido como política institucional apoyar los diálogos y la construcción de una paz sostenible para el pueblo colombiano, en especial considerando que la finalización del conflicto y el inicio de una etapa de paz en la República de Colombia tiene la capacidad de generar beneficios en materia de desarrollo sostenible, respeto de los derechos humanos, fortalecimiento de la democracia y promoción de la integración en todos los países del Parlamento andino. Por lo cual, hemos impulsado el lema de la paz de Colombia es la paz de la región. La plenaria del Parlamento andino, en uso de sus atribuciones, declara: artículo primero, apoyar el acuerdo alcanzado por el gobierno de la República de Colombia y la guerrilla de las FARC. Este acuerdo es un importante avance para la reconciliación del pueblo colombiano y para que la región andina se constituya realmente en una zona de paz. Artículo segundo, ratificar nuestro compromiso institucional de apoyar al gobierno de la República de Colombia en la implementación de los acuerdos, a construir una ciudadanía activa en el posconflicto y a difundir en la región andina el valor de la paz, esperando que esto sirva además como el pilar central de los diálogos con otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Artículo tercero, encargar a las representaciones parlamentarias de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú contribuir en la difusión de los contenidos de los acuerdos fundamentados en la política institucional de la paz de Colombia es la paz de la región. Artículo cuarto, encargar a la delegación parlamentaria de la República de Colombia, en cabeza de su vicepresidente, honorable senador Juan Carlos Restrepo, la entrega de esta declaración al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, así como a la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes. Es tal vez un hecho de lo más significativo que hayan vivido la región andina también en estos años, y por eso, como colombiano y como parlamentario andino, agradezco de manera muy sentida que se pueda votar de manera favorable esta declaración. Muchas gracias, señora presidenta.
Ha sido aprobado por unanimidad, señora presidenta. Para conocer más a fondo sobre las sesiones, intervenciones y discursos del periodo ordinario de sesiones de agosto del organismo regional, síguenos en nuestras redes sociales, Parlamento Andino en Facebook, Twitter e Instagram, así como El Cóndor TV en YouTube.